a mirar acá un momento el cronograma de las evidencias. Entonces, bueno, la evidencia 220 60 10 45 raya 01, bueno, esa ya la vimos, que fue la que vimos en principio, o más bien la que les dio el profesor Cristian Patiño, que ustedes me habían dicho que ya la habían visto con el profesor Cristian Patiño. Esa yo les envié las dos presentaciones, la de mayo y la de nodos. ¿Listo? Listo, tenemos la Sí, 29 19 011, que fueron las normas IPC. Y por último tenemos esta que es la 2260, 220 60 10 45 raya 02, que es la que vimos estas dos últimas reuniones. La reunión es del 16 de junio, donde vimos el ejemplo sobre el bombillo LED, donde se sí, midieron los temas de temperatura, corriente, e hicimos sí, unos análisis estadísticos, ¿no? Que yo les compartí. La sí, correlación, el promedio, ¿listo? sí. Y La la media, última, la media, ajá. Y entonces aquí sí, nos la queda una media. última evidencia, que es esta, que es la 29, 22, 220 60 10 45 A1, evidencia 04. Entonces vamos a leer esa última, que es lo que nos indica. Nos habla sobre el tema de la nevera. Y Una entonces nevera, sí. a esa última de la nevera yo le adicioné pues lo que habíamos visto en la anterior, que fue la correlación, la desviación estándar, pues para da- pues dándole también herramientas para que si ustedes quieren incluirlas también ese tipo de análisis, pues lo metamos ahí. Entonces, leamos qué es lo que nos dice esa evidencia, esa última evidencia, la 04. Bueno, la evidencia 04 es esta. Entonces dice, para esta actividad será necesario que disponga de una de nevera. Aproveche el momento en que le Sí, hacen limpieza, en el momento en que conectan de nuevo el equipo y encontrándose completamente descongelado, tome una lectura de la corriente de consumo, tome diferentes lecturas cada hora durante aproximadamente 12 horas después de conectarla y grafique estos datos. Mire cómo es el comportamiento del consumo eléctrico a medida que la nevera pues va llegando nuevamente pues a su punto de congelación. Puede sí, incluir otros tipos de análisis como frecuencia, con la frecuencia con la que se abre la nevera por los usuarios. ¿Qué pasa con el consumo energético si se abre muy seguido? Es decir, por ejemplo, cuando nos dice que cuando la nevera se abre, pues obviamente la extracción de calor que ella ha logrado hacer, pues se pierde y ella nuevamente lo que hace es extraer el calor que queda almacenado nuevamente. Entonces, cada vez que abrimos la nevera, ingresa calor y el sistema vuelve a trabajar pues para poder extraer el calor. Incluya mediciones nocturnas y hagan análisis del consumo para el día, para la noche, saque sus propias conclusiones, las cuales deben ser incluidas en el informe. Redacte un informe técnico con los datos obtenidos en la aplicación de las dos actividades. Para el sí. caso de las gráficas, deberá analizar tanto las imágenes obtenidas como el análisis de los resultados y haga recomendaciones de mejora del producto buscando mantener temperaturas en niveles aceptables. ¿Listo? Ahí ya terminaría la guía porque ya aquí arranca ya el punto 4 que son evidencias de la evaluación. Entonces, bueno, en ese punto, Nelson, yo lo que hice fue, hice Sí, una señor. tabla, una tabla de ejemplo, que también se las comparto. Entonces, en esta tabla de ejemplo, incluí un análisis de 12 horas, donde en cada hora se hacían unas comprobaciones de corriente y en esa hora se incluían em, cuántas veces se abrieron, ¿sí? Entonces, Sí, en la hora cero, pues que está descongelado y ya empezó a congelarse. Aunque ahorita en estas neveras no frost, pues que se descongele ya es como, realmente ya no pasa, ¿no? Pues las de antes sí se llenaban de escarcha, se llenaban pues de hielo y eso pues para que se descongelara era un lío. Ya las de ahorita no pasa ese tipo de cosas. O sea,
esa descongelación, pues que había que dejarlas como una semana completa, pues para que saliera todo ese hielo. Pues yo me acuerdo pues cuando hace mucho rato pues que en la Ah, casa limpiaba la nevera, sí, sí, la escarcha. pues, escarche, eso prácticamente era todo el fin de semana hasta que ya salía todo eso pero las de Sí, ahorita ya no, sí, las de ahorita no tanto. Entonces lo que hay que hacer es como la grabación, como el monitoreo en una hora. ¿Qué pasa en una hora? Ah, listo, pasó eso, listo. Y entonces se tomaron 12 registros. Aquí hay 5 de día, 6 registros de noche y otros 2 registros de noche en el siguiente día. Entonces empezó cuando la nevera estaba, eh, cuando tiene unas aperturas. sí, Entonces, 3 aperturas, entonces hay un mayor consumo. Acá hay 4, pero mira que cuando tiene menos aperturas, el consumo es menor. Sí, pero sí, cero. Sí, sí, cero poquito. aperturas. Sí, cero Ah, aperturas, entonces el consumo es 1,7 amperios menor a cuando se tiene varias aperturas. Sí. señor. Entonces, ya con eso se graficó. Entonces, yo esto también se los puedo compartir. Mira, ahí está la gráfica del tiempo, de las horas, es decir, el tiempo y aquí el amperaje. Entonces ahí nos da pues una corriente. Entonces lo que nos dice es que al principio hay un mayor consumo cuando recién ella empieza pues a extraer el calor, ¿sí? Porque pues Sí, cuando ya se desconecta la nevera, la nevera quiere la temperatura ambiente, entonces ella empieza a extraer el calor, entonces ahí hay un consumo más alto, pero a medida que ya va pasando el tiempo, el consumo va empezando a regularse un poquitico más, ¿sí? Y basados en eso, entonces se hicieron estos análisis también, el promedio, ¿sí? Pues afortunadamente en Excel tenemos estas variables que uno puede, o estas funciones o fórmulas, donde ya simplemente uno llama a la función y ya le hace el promedio, la desviación también, desviación estándar, sí, el coeficiente de variación, pues que es la división entre el uno y el otro, y sí. el análisis de correlación, pues que dice si se tuvo en cuenta las aperturas, ¿sí? O sea, cuántas aperturas había Mm, de la nevera. Entonces ahí ya se sacó esas variables y entonces ya uno, con esas variables, ya uno dice, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué hago con esas variables que me dan? ¿O para qué me sirven ese tipo de variables? Entonces, bueno, vamos a ver cómo llevamos ese análisis. Eh, bueno, aquí está la tabla pues, que nos indica en la evidencia pues, qué es lo que debería tener el informe. Pues el informe es presentado de sí, forma organizada, las herramientas, bueno, análisis y más que todo la forma, ¿sí? Y las conclusiones. sí, Las conclusiones pues que eh, se deberían incluir ahí porque pues las conclusiones son el que se obtuvo pues del tipo de análisis. Entonces aquí está, pues obviamente el documento debe llevar su portada. Sí, debe llevar su portada, el subtítulo, el nombre, la fecha, ¿cierto? Y entonces la introducción. Entonces, en la introducción, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo durante todo el proceso? Entonces, en este informe analiza el comportamiento del consumo eléctrico de una nevera doméstica durante su ciclo de enfriamiento inicial. Se realizaron mediciones horarias de la corriente por 12 horas, incluyendo el registro de aperturas del equipo. El objetivo es evaluar cómo el uso influye en el consumo energético, aplicando herramientas estadísticas como promedio, desviación estándar y correlación. Esa actividad integra conceptos prácticos de medición, análisis y eficiencia energética en el contexto del proceso formativo SENA. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí sí. ya está la tablita que está en el Excel. Lo que hacemos es la pegamos en el desarrollo y acá se coloca la gráfica. Entonces, aquí en la gráfica como una descripción de lo que uno visualiza en el comportamiento de la gráfica. Entonces la gráfica muestra cómo varía el consumo de corriente de la nevera a lo largo de las 12 horas. Inicialmente el consumo es alto, ¿sí? Debido al esfuerzo pues, del compresor. Como lo habíamos dicho, pues como la nevera ha estado en modo descongelación, en modo limpieza, entonces la temperatura ambiente es igual adentro a afuera. Entonces lo que hace el sistema es trabajar pues para poder alcanzar la temperatura de operación interna. Entonces hay un mayor consumo y Sí, a medida señor. que la temperatura se estabiliza, entonces ya
la corriente va disminuyendo. Entonces se observan picos asociados a la frecuencia de la apertura de la nevera, ¿sí? Eso Sí, está asociado a pesar porque al momento de abrir vuelve y se sale el aire y el frío y ella nuevamente entra en un ciclo de operación pues para poder trabajar. Durante la noche hay menos aperturas, el consumo se mantiene más bajo y es más estable. ¿Listo? Bueno, entonces es como una especie de análisis y aquí ya entra pues en el análisis estadístico de lo del promedio. sí, Entonces, el promedio, pues es el promedio pues, de todas las mediciones de la corriente. Es el promedio es un valor que representa el comportamiento general de un conjunto de datos. En este caso nos indica cuánta corriente consume la nevera en promedio durante las 12 horas medidas. Es útil para comparar el rendimiento del equipo, identificar si su consumo es normal o está por encima de las esperado para tomar decisiones sobre la eficiencia energética. Este análisis promedio de corriente fue de 1,75, lo cual sirve como referencia base para comparar con otras horas o con otros equipos similares. O en su defecto, por ejemplo, comparar con la ficha técnica, ¿sí? Entonces, lo que nos dice acá que comparar con otros equipos similares es si uno pudiera tener otra nevera, entonces uno compararía, haría un comparativo de mediciones. Pero como no tenemos un comparativo o no tenemos otra nevera para comparar, yo me iría para la ficha técnica del equipo y ya con eso podría decir, el equipo está trabajando dentro de su promedio de consumo de corriente. Ahí es importante tener en cuenta que como inicialmente estuvo desconectada, entonces posiblemente pueda tener un incremento de corriente superior al promedio, ¿sí? Entonces son digamos, situaciones que hay que tener en cuenta porque el promedio podría estar un poco más alto porque la medición que estamos haciendo es desde en el momento que la conectamos desde cero, ¿sí? Desde que está, sí. desde que está en la nevera completamente abierta. Después sigue la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar nos dio 0,22 amperios. Dice que mide cuánto varían los datos con respecto al promedio. En otras palabras, indica qué tan estable o dispersos son los registros. Si la desviación es baja, significa que los datos son consistentes y si es alta, que son variables, que son muy variables. En este análisis, la desviación estándar es 0,22, lo cual muestra que el consumo de corriente es relativamente estable, aunque puede variar cuando abre la nevera. Entonces, la desviación estándar está muy asociada también a la gráfica. Es decir, si bien acá hay unos picos, al final la desviación estándar nos dio 0,22, ¿sí? 0,22, es decir, que si lo miramos en temas porcentuales, es aproximadamente como un 20-22%, es decir, que está relativamente bajo. No hay dispersión. Cuando hay dispersión es porque este punto está por acá arriba y este por acá abajo, es decir, hay una especie de zigzag, ¿sí? O una señal muy similar a la de diente de sierra. Entonces ahí seguramente me va a dar una dispersión muy alta y entonces me puede dar o me puede indicar que el comportamiento del equipo no es normal porque está generando una inestabilidad muy alta, ¿sí? Para eso me sirve la dispersión, para evaluar si la señal es consistente o definitivamente es muy dispersa, como su nombre lo dice. ¿Listo? Entonces, lo que me indica ahí es que la desviación está dentro de unos valores estimados bajos, lo cual indica que el equipo se está comportando de manera adecuada, ¿sí? Y que los datos no son demasiado altos o demasiado dispersos. Eso es lo que podría yo indicar de la desviación. Ahora, ¿qué es el coeficiente de variación? Entonces, en el coeficiente de variación es la división entre el promedio y la desviación estándar. Entonces, esa división me da un valor porcentual, ¿sí? Entonces, me dice que el coeficiente de variación es una medida que relaciona la desviación estándar, el promedio, es decir, la división, expresando qué tan variable es un conjunto de datos en proporción a su medida. Entonces, lo que coge es la desviación del promedio y los divide para ver porcentualmente cómo ellos están comportando
porcentualmente hablando. Entonces, lo que me dice, si es menor a un 20%, los datos son estables y confiables. Y si los llevamos al equipo, porque obviamente si miramos cifras matemáticas, podemos decir los datos son estables. Pero si miramos, lo vemos desde el punto de vista del equipo o del componente eléctrico, componente electrónico, podríamos decir que el componente o el electrodoméstico en este caso se está comportando bien, se está comportando en estados Sí, confiables. Si ese coeficiente de variación me da superior al 30%, me indica que hay mucha variabilidad, lo cual puede estar asociado a un problema. ¿Sí? Obviamente, si la sí, desviación no problema. estándar, sí, si la desviación estándar que vimos ahorita me da muy alta, esto relaciona que el coeficiente de variación también va a dar alto. ¿Sí? Entonces están atados, están unidos el uno con el otro. En este caso, el coeficiente de variación nos dio un 12,5%, lo cual indica que está por debajo del 20%. Entonces, los resultados o el comportamiento pues, del equipo es bueno, indicando pues, que hay un consumo. Es decir, ¿cómo llevo esa variable al equipo? Entonces, lo estoy llevando de que como me da que es estable y confiable, entonces yo podría decir que el consumo de corriente o el comportamiento del equipo es estable y no presenta fluctuaciones excesivas durante el periodo analizado, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevo estas variables matemáticas al análisis electrónico para sacar de ahí unas conclusiones sobre cualquier equipo? O sea, es decir, cualquier equipo que tú hagas cualquier tipo de medición, te puede servir. Lo importante es tener unos datos obtenidos para que cada vez ello te va dando. ¿Listo? Entonces, la Bueno, correlación, señor. no, no, sí, que siga la Ah, correlación, sí, bueno. señor. Bueno, aquí le cambio esto porque es 0,560. Es que inicialmente me había dado yo le había colocado otros datos y aquí se me olvidó corregirlo. Entonces 0,560. Entonces, bueno, entonces la correlación, aquí está, la correlación eh, entre la corriente consumida y las aperturas, es decir, ahí ya asocia la correlación me asocia la corriente con las aperturas en este caso, la nevera. En este caso, puede 0,560, lo que indica una relación moderada positiva. ¿Por qué nos dice que es positiva? Porque hay correlaciones que nos pueden dar negativas, ¿sí? Hay correlaciones que nos pueden dar negativas. En este caso, pues este valor, mira que es positivo, no tiene ningún signo negativo. Entonces, esto indica que cuando se abre la nevera, a más veces se abre la nevera, se tiende a consumir más corriente, ¿sí? Entonces, hay un comportamiento normal del producto, pero a la vez dice que cuando se abre la nevera se tiende a consumir más corriente, lo cual es lógico porque el sistema debe trabajar más para recuperar la temperatura. Entonces, mire que la correlación en este caso nos dio positiva, el análisis de correlación, y cuando da positivo, entonces se puede entender que el comportamiento es positivo o es moderado. Si nos hubiera una correlación negativa, podría estar asociado que el comportamiento en este caso el electrodoméstico no es el adecuado. Obviamente, para que dé un resultado negativo del análisis de correlación, previamente las anteriores análisis estadísticos como el promedio, como la dispersión o como el coeficiente de variación, seguramente nos hubieran dado muy altos, ¿sí? Entonces, el análisis de Ya, correlación es el resultado de lo que previamente nos venía dando ya mal. Pero en este caso, si las tres primeras variables nos dan dentro del comportamiento estable, seguramente el análisis de correlación nos va a dar positivo. ¿Listo? Nos va a dar positivo en este caso. Entonces, esas serían cuatro análisis estadísticos que podríamos incluir al informe, de que ya el informe nos dice que incluyamos acá nos dice, incluyamos, incluya mediciones, bueno, ya estamos ahí, saque sus propias conclusiones, ya las vamos a leer, redacte un informe técnico, aplicación de las gráficas,
analizar las gráficas, analizar las imágenes obtenidas y los resultados. O sea, en este caso, ya incluimos todo lo que fue análisis, las gráficas y los resultados. Ahorita nos faltaría incluir en la conclusión. Entonces vamos a mirar qué conclusiones puede dar este tipo de análisis que acabamos de dar. Entonces aquí están las conclusiones. Entonces, bueno, a partir del análisis estadístico realizado, se evidencia que la nevera presenta un comportamiento energético estable, con un promedio de corriente de 1,75 amperios y un coeficiente de variación de 12,5%, lo que indica que es una buena consistencia en su desempeño. La desviación estándar es de 0,22 amperios, demuestra que las fluctuaciones en el consumo no son significativas, salvo en momentos puntuales del mayor uso, lo cual es normal en condiciones de operación doméstica. La correlación positiva entre las aperturas por hora y el consumo de corriente permite concluir que el uso frecuente del equipo impacta directamente en su eficiencia, haciendo que el compresor trabaje para mantener la temperatura. Con base para este análisis se concluye que la calidad del producto es adecuada para su propósito, pero se recomienda minimizar las aperturas innecesarias, especialmente en las primeras horas del encendido en horario nocturno, para mejorar la eficiencia energética y prolongar la vida útil del compresor. ¿Por qué colocamos ese último análisis? Porque por acá nos dice haga las recomendaciones para mejorar el producto, ¿sí? Entonces, es importante, entonces, en este caso, incluir una última recomendación donde nos indica que entre más evitemos el tema de la apertura de la nevera de forma innecesaria, pues es mucho mejor. Y realmente esto se ve incluso en este tipo de neveras ahorita han salido sistemas donde ya viene la tapa de tipo vidrio, donde usted simplemente ve lo que hay y no, y, Sí, pues para poder tomar la decisión o elegir el producto y no tener que abrir la nevera para pensar qué es lo que quiere, qué es lo que quiere consumir, ¿sí? Entonces, realmente la nevera, la tapa transparente lo que hace es que usted tome la decisión con la nevera cerrada, sin necesidad de que tenga que abrir la nevera para tomar este tipo de decisiones, porque si realmente hay unos segundos de donde la nevera va a perder o va a ingresar calor, frío. Sí, sí, va a ingresar calor y va a perder frío. va a perder Eso se ve en frío. los supermercados. Los supermercados, todas las neveras son vidrio, o sea, de tapa de vidrio. Tanto Sí, las que están acostadas como las que están verticales. sí, obviamente se hace para dos funciones. Uno, pues obviamente promocionar el producto, que la gente lo pueda ver, pero a la vez también se ha hecho para el tema de la toma de decisión, que la gente, si tuviera la tapa cerrada, entonces la gente abre la puerta para tomar la decisión de qué voy a llevar. Pero como la tienes, como está en vidrio, entonces la gente o el cliente puede tomar la decisión sin necesidad de abrir la nevera. Simplemente abre la nevera cuando ya toma el producto. Y eso que hay personas que abren la nevera para tomar la decisión todavía, ¿no? Hay gente Sí, que ya es como costumbre abrir la nevera para tomar la decisión. Pero precisamente también eso se busca, minimizar esto porque obviamente con esto se puede alargar más la vida útil de los componentes, en este caso pues de los compresores y demás componentes. ¿Listo? señor. Y listo, Nelson. Eh, Eso era lo que les había preparado el día de hoy. Realmente la evidencia es muy cortica. Lo que más se demora es extrayendo la información. O sea, es decir, sacando la información es lo que quizás demora un poquito más, pero ya en el yo momento la de uno... hice, sí, Ah, que bueno. bueno, yo ya la hice también, pero pues la hice un poco diferente, pero similar. Utilicé la tablita que usted pues, nos facilitó y eh, hice la misma correlación, Ah, bueno. Qué pero, chévere. pero la Sí, hice. sí, 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 lo importante es Y, que podamos incluir lo que vamos aprendiendo, que lo aprendamos, porque cuando uno ve este tipo de cosas, yo te soy sincero, cuando uno ve este tipo de cosas, el promedio, la desviación, la correlación, uno lo ve en ejemplos matemáticos, pero uno no lo ve con ejemplos cotidianos. Entonces uno al no, final uno no entiende esto para qué sirve.
Me dice, bueno, pues Sí. un profesor que le habla todo el día de promedios, de desviación estándar, y uno dice, bueno, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Cómo lo implemento? ¿Sí? Entonces, cuando uno ve el ejemplo, entonces uno dice, bueno, me puede servir para hacer análisis de componentes, análisis de cualquier tipo de elemento, en este caso electrónico, y de esa manera saber si el equipo funciona o no funciona como uno realmente lo requiere. Entonces, la única forma de uno ver este tipo de cosas que si les sirven o no es cuando uno ve el ejemplo en el día a día, ¿no? Sí. Entonces, sí, por Pues, eso quería hacerlo. Ajá. sí, yo las hice. También hice pues, las conclusiones, las imágenes, pues eh, solamente al principio unas foticos de la nevera en mi casa, Sí, sí, está bien. eh, un cuadrito también cogí desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, pero le coloqué horario militar, Ah, 12, bueno, 24. O sí, sí, está sea, bien. 12 Como usted fue para que, militar, pues usted todavía tiene el tema del claro. horario militar, está bien. Sí, entonces yo le puse decir 12 y hasta los últimos 24. Entonces, 24, pues obviamente la noche. Ajá. Y hice el gráfico donde dice que la X representa el tiempo, la Y, la corriente, el Y primario, porque hay dos Y. Y primario izquierdo y Y derecho, que es la temperatura. Ya, entonces hice esos tres análisis. No, apertura, corriente y temperatura. Ya. Ah, bueno, no, súper. ¿Y ya lo enviaste a la evidencia, Nelson? Sí, Ah, sí, bueno, no sé si te la envío acá o la presento acá, pues, solamente de pronto el cuadrito, no sé si el profe lo permite, ¿no? sí, si quieres, de todas maneras el cuadrito, si quieres el cuadrito, de todas maneras pégalo pégalo en el informe, pega el cuadrito en el informe, de todas maneras ahí, pues para que te quede la evidencia. Sí, no, Y obviamente al final, pues uno más que colocar una evidencia, lo importante uno es aprender, ¿sí? sí, Mirar sí, de qué le sirve todo esto. Más que nada. esa, me pareció muy bacano, muy bueno ese análisis, pues Sí, sí. uno nunca sabe cómo trabajan digamos, los que producen estos elementos y yo creo que ellos lo que hacen es esto, hacen este Sí, análisis. total. Total, que ellos todo eso se lo le piden en el momento de que ellos analicen si el componente funciona o no funciona. Lo que le piden es todo este tipo de variables para ellos sacar la conclusión y decir, venga, definitivamente esto no funciona, así funciona. Y obviamente hay muchas más variables que uno puede utilizar. Y lo importante es que uno también sepa que ahí están todas esas variables disponibles en el momento que uno las necesite para cualquier tipo de análisis en cualquier momento, uno sabe que ahí están y que puede echarle mano pues a ese tipo de cosas pues para incluirlas en algún documento, en algún informe y obviamente eso le da un plus adicional a cualquier tipo de informe que ustedes hagan. Incluir variables, incluir estas variables de probabilidad y estadística pues son muy oportunas y van a ser muy válidas, ¿cierto? Pero Sí, sí, no hay problema. Incluye la tablita y no hay problema, ¿vale? Para que lo hagas ahí, Nelson. Nelson, quería preguntarte lo de las evidencias anteriores al fin, ¿sí se pudo? ¿Se pudo cuadrar? profe, no, yo estaba mirando todos estos días, inclusive hoy en la tarde, no, en la mañana miré, presenté un último examen, un examen ese examen es de la evidencia, creo que es de esta parte, donde dice preguntas relacionadas con los procesos, preguntas relacionadas con el diseño de productos electrónicos, Ajá, como actividad, creo que es de este bloque. Y de una vez revisé, pero no. Incluso la que usted me activó fue esta la que está hablando el profe, al parecer el año pasado, no ajá. sé si la tenía como si la hubiera contestado, pero, o sea, como el mismo problema que me pasó, que no se subieron las evidencias, pero no entiendo por qué, si ni siquiera, pues, apenas ahorita se aperturaron. Entonces tenía solamente una oportunidad
y ya envié el informe, yo ya Bueno, hice la estadística, pero voy a volverlo a mirar. la estadística la hice el cuadrito, ahí está el cuadro comparativo, yo lo hice, no sé, aproveché algo que aprendí en el ejército de poner horizontal las hojas de Word, solamente está la estadística en una hoja de Word Ahí y estás metí las proyectando tres. algo, Nelson, ¿estás proyectando algo? No, Ah, ya, ya. no, no, Creí si que estás quieres lo proyectando algo. proyectándolo, ¿cómo es que se pone? Lo proyectamos, Ah, bueno, dice listo. eh, efectos de video, ¿no es cierto? Entonces, Para proyectar, sí, en compartir pantalla. a ver, acá dice, El compartir está arriba, como una flechita hacia arriba. No sé si te sale ahí así también. Sale, mira que, no sé si estás viendo mi pantalla. Sale aquí no, este compartir. configuración, ¿No te sale? no me sale acá, no lo veo. Ah, De ya, pronto, ya, 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 sí. ya, Ah, ya, bueno. sí, A veces de pronto por la versión, que puede ser diferente. ya. Ahí ya estás viendo, ajá, ya. Sí, ahí está el cuadrito, profe. Ah, listo, súper. Entonces coloqué comportamiento en la nevera, pero lo único que no pude, no me dio como el tiempo porque como la evidencia, como decía que se cortaba el tiempo a las 12 de la noche, entonces me quedó muy poquito tiempo para organizarlo un poco mejor. Pero bueno, la correlación de la corriente le puse 1.3, bueno, ahí para allá, esto es amperios, esto es miliamperios, Ajá. miliamperios, y acá está la relación del comportamiento. Entonces, como le dije, profe, desde las 12 del día hasta las 24 horas, que es las 12 de la noche. Ah, ok. Sí. Y la frecuencia a veces cuando ya no se abrió en la noche, pues obviamente el consumo de corriente fue bajito, 0.5 amperios, muy mínimo. La temperatura se mantuvo y bueno, acá mismo en el cuadrito se ve que estuvo muy estable. Entonces el análisis pues no hice lo de los cuadritos, pero Ajá. sí expliqué lo que pasó. Ok. Eh, más que todo, eh, no tanto de medirlo, sino más bien como eh, porque algunos datos son empíricos, son simulados. Medí como 3 veces, 4 veces, ya, pero el resto digamos, una símil, una invención, pero muy, muy certera de lo que le pasa al comportamiento de la nevera. Ah, ya. Eh, acá hice un análisis del consumo de día y de noche. Ujú. Eh, dice que la mayor actividad, hay mayor actividad en el día que en la noche y a ver, por acá abajo, algo que usted de los comportamientos del, ¿qué se llama eso? No, lo que dijo el profe ahorita, lo último, las estadísticas, Ah, el el, análisis estadístico. el análisis estadístico, sí, la temperatura promedio, la Ok. corriente promedio y la frecuencia de la apertura, ya está. Entonces, escribí que la temperatura promedio era 1.46 grados, Ajá. ¿sí? Ese es el análisis. La corriente promedio, de acuerdo a todo el consumo que sigue estando cerrada como abierta, 1.35 miliamperios. Y la frecuencia de aperturas fue de 1.77 veces por hora. O Ah, sea listo. que También le sacaste el promedio a eso. No, chévere. sí, pero entonces no lo grafiqué. Pues, o sea, está graficado en la ayudita de acá arriba, está graficado Ah, acá. sí, sí, no. Ahí está bien eso. No hay problema. Sí. Y arriba, Sí, sí, ahí está perdón, bien. como expliqué acá, que bueno, esa parte de plano cartesiano me gusta mucho. Me estoy estudiando matemáticas también, entonces Sí. me gusta bastante. Acá está este cuadrito, donde ese cuadrito es el mismo que aparece en la parte de abajo en la estadística. Ajá. Digamos, la frecuencia de apertura, la relación de la corriente que se consume y
Bueno, acá tuve un pequeño, aunque acá tengo un pequeño error que coloqué las 19 horas día, las 19 horas son 7 de la noche, ya es noche, ¿no? Bueno, Ajá. igual de pronto puede ser también en un país, no sé, pongamos en Estados Unidos, Sí, allá a sí, veces, hay pues, 19 horas, en otros países en Europa es de día, ajá, en España de las 19 a las 7 de la noche, supuestamente, ya todavía es de día, de bueno, la tarde, 7 de la tarde. sí, de la tarde, ya todavía es tarde, Es- ya no a te las da 20 error. horas, a las 8 de la noche, ya es noche, y acá, pues a lo último, a la medianoche, 24 horas, pues ya es noche. Bueno, Ajá, sí, así es. ya, entonces, bueno, y lo último, perdón, profe, que me salte como de arriba para abajo, con reloj, la, el final, el final Ujú. que es como la conclusión, esta Ah, ok. conclusión. La consistencia térmica, habré la consistencia térmica, el rendimiento y eficiencia de energía y la calidad del producto. Ujú. Esa es la. Y por último, finalizando, una recomendación de mejorar el producto. Ah, no, Ya, bien. ahí Oh, fue. bien, estaba volando. Ya ahí fue. Y unas bibliografías, es sí, una bibliografía, ahí tomé unos pequeños datos de la Universidad Nacional, del complejo de minas. Ajá. Habla sobre parte de estadística y hay una revista de investigación, se llama Revista de Investigación Tres Ciencias. Ahí por lo que en el nace, también habla mucho sobre investigación sobre resultados estadísticos y lo que utilizan para los productos electrónicos. Bueno, Sí, eso es muy amplio, dice Nelson, muy amplio el tema del control estadístico y es una ciencia muy bonita. Es una de las ciencias de la matemática, la probabilidad y estadística. Inclusive se da una rama probabilidad y después está la otra que es estadística, ¿sí? sí, señor. Entonces pertenece a las, creo que hay como 64 matemáticas y la probabilidad es una y la estadística es otra, de las 64 matemáticas que existen en el mundo. Y Sí, señor. ese análisis es muy bonito de la, Sí. de la estadística, es muy chévere. Pero Entonces, bueno, no, profe, está muy completo en eso, la verdad lo veo muy bien, muy chévere, sí, sí, ya lo subiste, dale, yo esta semana me pongo el día ya calificándolos, yo, yo califiqué ya una parte, estaba hoy terminando de calificar al otro grupo, al 3 que como ellos entraron apenas este trimestre, entonces se imaginará usted que es ahí como 60 personas y sí, en claro. cada evidencia larguísimo eso. Pero bueno, estoy terminando, Sí. ya, yo creo que ya termino mañana y ya nuevamente le vuelvo a pegar otra miradita a ustedes, al grupo de ustedes, porque ya ustedes se van para la etapa de aprendizaje ¿de qué? De las pasantías. Mi pasantía, me toca buscar a ver dónde hago eso. Vamos a ver. ¿Todavía no tenés? ¿No tenés dónde hacer la etapa Nada, de... ¿No? me toca ir acá a los almacenes y preguntar, o voy a subir acá al Sena y voy a preguntar quién me ayuda, me asesora ahí en la Agencia Nacional del Empleo y a Ajá. ver Sí, cómo me desenvuelvo en eso. sí, y Sí, esta semana no tienen con el profesor Francisco Nelson. sí, el Sí. jueves parece que tenemos y toca cuadrar con él algunos temas de algunas evidencias que la plataforma nos Eso. subió, los que tenemos ahí pendientes. Te, te- Y no sé, hay unos que no han Pégale calificado una tampoco. miradita, Nelson, yo diría que pégale una miradita a todo, inclusive pues con los otros, con lo de los otros profesores, todo, o sea, es decir, dale como un chequeo general, dale Sí, un chequeo sí, general sí, eso. rápidamente para que el jueves le tengas listo en un cuadrito o en alguna cosa, evidencia tal, con el número, Sí, la uno. Entonces, vea, profe, sí, estas son las señor. evidencias que me faltan para que me le dé el otro intento, que me le dé como el doble check ahí, para que me deje volverlo a subir. Pero sí es importante como que le tengas como en un cuadrito, porque si tú le dices ahí, de pronto, pues, de boca se va a olvidar. Pero sí Sí, sería bueno que claro. le tuvieras como el cuadrito y le dice, profe, dale acá, este es el correo que le voy a enviar con esta tablita. Estaban las 4, 5, 6, bueno, las evidencias que sean.
para que me dé el otro intento para Sí, volverlo a señor. subir. Y ya con eso, que Sí, él te ayude con eso para que no vaya a haber problemas y que ustedes se puedan graduar sin ningún inconveniente, ¿vale? señor. Sí, claro que sí, profe. Señora, yo Listo. estoy Yo, pendiente de todo. yo, sí, yo Sí, creo que el miércoles o jueves que les haga la evaluación nuevamente, les mando nuevamente el correo ya con todo lo que ya está calificado para que ustedes le peguen la chiquiadita, la miradita y cualquier cosa me escriban, ¿vale? sí. Pero sí, muy chévere en eso, muy dedicado, la verdad era muy dedicado, todos los trabajos muy chéveres, muy ordenados. Y te Gracias, felicito, la profe. verdad, te felicito por eso. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señor. Bueno, profe, Eh, muchas gracias también a usted, muy amable. No, profe, dale, lo que usted listo, listo, con tenga gusto. de libros o enlaces, ahorita estoy trabajando con el Arduino. Ujú. eh, Me ha parecido, los trabajos que hay que presentar, tengo que presentar porque pues acá los presenté en las evidencias, pero hay que hacerlo. El material todavía no me ha llegado. Yo subí unos ejemplos y los simulé también en las plataformas, pero me toca hacerlo físicamente. ¿De qué? ¿De Entonces, Arduino? de Arduino, sí, para hacer lo de los parqueaderos. Entonces yo avancé en esa parte de parqueaderos y metí la tarjetita de Arduino. Ah, sí, Entonces, sí. sí, el manejo con los servomotores y eh, unos sensores. Sí, Entonces sí. ahí, en esa parte yo, pues, avancé en esa parte y ya toca meterse en el tema de programación, porque toca aprender programación, a saber manejar esos servomotores. Bueno, es un poco más, es interesante, de más cuidado, ¿no? Digamos Sí, así, como de más cuidado. por acá te voy a dejar por acá un enlace. Espérate a ver si lo busco. Para que tú sigas a un profesor. Espérate a ver, creo, creo que él es mexicano y tiene unas clases que arranca desde cero, que me parece, Magistrales. eh, sí, son muy chéveres, y son o sea, él arranca desde lo básico, lo va llevando de la mano al estudiante y me ha parecido muy chévere, muy bacana. Entonces, para que le den la miradita también, bueno, espérate a ver si este es desde cero. ¿Verdad? Acá la estoy buscando. Vamos a ver si ya la encontré. Curso Arduino para participar. Y ese es ese que te voy a compartir, es el número uno. Ese lo comparto al chat. Ahí ya, Señor. soy Diego, aquí al grupo, al chat de la reunión. Y él de ahí, después de ahí, arranca la clase uno, la clase 2, la clase 3, clase 4, clase 5 y ahí creo que son como 9 o 10 clases. Entonces te enseña a aprenderle, encenderles, apagarles, o sea, te enseña todo lo que hay. Y entonces como ya tienes el Arduino, entonces lo que puedes ir eh, puedes ir copiando lo que el profe explica y lo vas haciendo, ya tú lo vas haciendo. Y de pronto y con un cuadernito a mano para que vayas Sí, escribiendo los sí, programas. sí. Así tengo yo sí señor, así tengo yo con la de electrónica digital de Ajá. profe Nico Sorier, y ahí voy terminándolo, ya son como 87, 80 y pico, ya hay como, voy como en el 70. Estoy Sí, terminándolo, muy bueno también. la única forma de uno, dicen que la única forma de uno aprender más fácil es escribirlo, ¿sí? Entonces, y más que todo programación. Entonces, el lenguaje de Sí, programación se escribe, o sea, tú ves tú ves el programa, lo escribes a sí. mano y es como una forma como de interiorizarlo. Y también lo, Ya le cacharres a Arduino y si es que eso te gusta, te apasiona, como etapa 2, una etapa 2 de ese proceso de programación sería comprarte el ESP32, ya no el el Arduino, el 32. Arduino.
sino el ESP32, ¿sí? Ya iba a preguntarle por eso, sí. Yo creo que, Entonces, pero a ver si lo encargo ahorita que me llegó la primita y de sí, una lo traigo. pero tú tienes el Arduino. Sí, ya tengo el Arduino, sino que me faltan algunos sensores, me faltaban los termomotores, tengo Ajá. sobre todo algunos jumper, algunas, Eso. sí, tengo, Por el momento, yo lo que te recomendaría es arranca primero como encendiendo los bombillitos y todo eso. eh, Hágase un semáforo, después hágase dos semáforos y le colocan los tiempos. Y después de que ya haga todo eso, ahorita sí vaya y ya incluya sensores. Entonces, después de que ya hagan todo el tema de los sensores, ahorita sí, ya en etapa, ya como en una segunda parte, compres el SP32. El SP32 es más pequeñito que el Arduino, pero tiene un módulo Bluetooth y un módulo Wi-Fi. eso es lo bueno, sí, Entonces, sí, incluso ahorita ya están vendiendo uno que viene con una pantallita, SP32. Pero el SP32 normal, lo conseguís en 25.000 pesos, ¿sí? El sí, Arduino vale lo mismo, 25 sí, 30 mil pesos vale el Arduino. Entonces, el Arduino es como la parte inicial y después ya pasas al SP32 donde ya tienes Wi-Fi, donde tienes Bluetooth y entonces ya ahí empezarías con el tema de la misma programación, pero conectándolo a través de Wi-Fi y Bluetooth. ¿Listo? sí, señor. Ya, eso sería como eso. Entonces, pues, si mira los videitos, el videito de ese profe y cualquier duda que tenga me escribes. Ahí yo Señor. tengo también algún material, pues las dudas que tengas Ah, bueno, gracias, te puedo profe, sí, pasar señor. algo, ¿vale? Listo, Bueno, sí, listo señor. muchachos. Eso era por el día de hoy. Entonces, mañana, Dios mediante, les mando la clase del día de hoy para que la revisen. Y entonces, mañana o pasado mañana, les estaré compartiendo el video, el correo con las evidencias calificadas para que le peguen una chequeadita a los que le hagan falta. Y como el jueves tienen la clase con el profesor Francisco y como él es el líder de esa juna, entonces él tiene el usuario administrador que puede hacer el cambio o editar para las Sí, personas vale. que les falte subir más las evidencias anteriores, ¿vale? Entonces aprovechen esa clase el jueves para que Sí, le lleven como el compilado de todo lo que les haga sí, falta sí, para que no tengan ustedes problema porque ustedes ya están muy cerca de terminar, ¿vale? claro, sí, señor. Gracias, Vale. profe, sí, señor, muy, muy Bueno, amable, bueno, que esté señor. muy bien. Chao, chao, Diego, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, Hasta Diego. luego. Dios los bendiga. Bueno, Bueno, chao, hasta luego. gracias.